Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a su iglesia Calvario. Aquí estamos esta mañana emocionados de poder compartir este tiempo juntos en persona y además, y lo más importante, poder alabar a nuestro Señor juntos. Pastor Greg va a continuar esta mañana enseñando en el libro de Romanos, que es donde nosotros hemos pasado ya un tiempo. Ya estamos en el capítulo 3, ahí es donde él va a estar continuando el día de hoy. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Todos, por favor. Pues quizás dan la vuelta y saludan a sus hermanos, aunque sea a la distancia. Yo sé que no nos podemos abrazar ahorita ni saludar por cuestión de que pues queremos que todos estén sanos, ¿verdad? Pero ahorita entreguémosle este tiempo al Señor, esta hora y media que vamos a estar juntos. Yo sé que todos traemos preocupaciones, pendientes, pruebas que estamos ahorita cruzando en nuestras vidas, pero este es el lugar correcto para entregárselas a Dios, depositarle a Él, pedirle ayuda, pedirle guianza, pedirle que esté con nosotros día y noche, como dice su palabra, que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Así que disfrutemos juntos este tiempo. Gracias. Que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay condenas ni condenación, libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Yo vivo, está resucitó y canto aleluya. Mi alabanza siempre vencerá, con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar, libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Tu sangre me lavó, yo soy libre en tu amor, Jesús, Jesús, tu sangre me lavó. Borró ya
Hace unos meses estábamos alabando en la casa y ahora tenemos el privilegio para alabar juntos, amén. So, alabemos juntos. A tu mover, la oscuridad se esconde. A tu mover, nadie es rechazado. Donde tú estás, cambias miedo en alabanza. Donde tú estás, transformas corazones. Bien, Dios, que tu reino fluya como un río. Aviva mientras te adoramos. Dios, guíanos a ti. A tu mover, el huérfano es hijo. A tu mover, encuentro mi hogar. Aquí estamos, muéstranos tu gloria. De corazón me postro ante ti. Ven, Dios, que tu reino fluya como un río. Aviva mientras te adoramos. Dios, guíanos a ti. Ven, Dios, tu reino fluya como un río. Aviva mientras te adoramos. Dios, guíanos a ti. Rey de generaciones, toda lengua y naciones se rindan solo a ti, Jesús. Rey de generaciones, toda lengua y naciones se rindan solo a ti, Jesús. Ven, Dios, que tu reino fluya como un río. Aviva mientras te adoramos. Dios, guíanos a ti. Ven, Dios, que tu reino fluya como un río. Aviva mientras te adoramos. Dios, guíanos a ti.
Dios de gracia, vengo en humildad. Tu presencia quiero estar. Oh, clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. Tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Cántale una vez más, clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser, te exaltaré con mi fe, Señor, con mi fe, te exaltaré con mi amor, te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Alabanzas cantaré, a ti cantaré, al nombre que es más alto, solo a
Pedimos, Señor, tus bendiciones mientras nosotros abrimos tu palabra. Y mi petición, Señor, es que hables a cada uno de nuestros corazones y nos muestra la grandeza y la hermosura de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y pedimos, amado Dios de toda gracia, que nos concedas la gracia de recibir tu gracia y concédanos la gracia de vivirlo. En el nombre de Jesucristo todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar, que Dios le bendiga. Qué gusto de verlos esta mañana. Ayer tuvimos un alcance que fue un tremendo éxito. Y eso que distribuimos cerca de 1,000 cajas de comida a la comunidad, a familias que tenían necesidad. Y el éxito de eso en verdad es gracias a ustedes que lo compartieron en Facebook y en Instagram y dejaron a todos saber, porque en verdad solo teníamos 4 días para coordinar todo. Y ustedes fueron los que lo propagaron por el internet y llegaron familias desde Levine a buscar comida. Yo miro cuando alguien maneja desde Levine es porque tenían en verdad necesidad. Y eso nos mostró que qué bendición que pudimos ser parte de eso. Gracias a todos los que voluntariaron y los que nos ayudaron a coordinar eso y todo lo demás. Gracias al Señor. Bueno, si tienen sus Biblias, abramos a Romanos. Para eso estamos, ¿verdad? Para estudiar la Biblia. Ok, si tienen sus Biblias, abran a Romanos capítulo 3. Yo siempre he sido, desde que fui chico, uno que quería saber el porqué de las cosas. Y siempre andaba preguntando a mi mamá y mi papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora de adulto, yo sigo haciendo esas preguntas. Y por cierto, yo estoy formando una lista de preguntas que si no encuentro las contestaciones mientras yo estoy aquí en la tierra, lo voy a hacer al Señor cuando llego al cielo. Y de por qué. Por ejemplo, ¿por qué personas dicen dormir como bebé cuando los bebés se despiertan cada 2 horas? ¿O por qué los hombres opriman más duro al control remoto cuando las baterías ya se han fundido? ¿O por qué las tostadoras de pan puedes subirle para que queman el pan hasta más allá del conocimiento y que ninguna persona decente lo va a comer? ¿Por qué Goofy para en 2 patas y Plutón en 4 si ambos son perros? ¿Por qué las mujeres no pueden poner la máscara en sus ojos sin abrirse la boca? ¿Por qué nunca se lee en el diario psíquico gana lotería? ¿Por qué la palabra abreviación es una palabra tan larga? ¿Por qué Noé no mató a esos 2 mosquitos cuando tuvo chance? ¿Okay? Pero una nota mucho más serio. Vamos a hablar de por qué Jesús murió en la cruz. De por qué Él murió por nosotros. En eso es lo que Pablo está hablando aquí. Recuerdan, el libro de Romanos es una explicación muy clara y detallada acerca de la salvación. Y el libro se puede ser dividido en 6 secciones muy distintas y claras. Capítulos 1 al 3, donde él habla acerca de la condenación, de cómo todos los hombres somos condenados, culpables del pecado y merecemos ser castigados por ello. Después de hablar de la condenación en capítulos 4 y 5, él habla de la justificación y nos comparte cómo el hombre puede ser justificado, o sea, puede ser salvo de la pena del pecado. Después de hablar de la justificación en capítulos 6, 7 y 8, habla acerca de la santificación, de cómo el hombre es salvo del poder del pecado en su vida.
Y entonces al final del capítulo 8 hablará de la glorificación. Y esa es la promesa que algún día seremos salvos de la presencia del pecado. Amén. Ok. Pero entonces, capítulos 9, 10 y 11, Pablo habla de la elección. ¿Qué sucede con Israel? No eran ellos el pueblo escogido. ¿Qué es el plan de Dios para ellos? Después de hablar de Israel y la elección, capítulos 12 al 16 es la aplicación, entendiendo esta doctrina de la salvación, cómo afecta y cómo transforma nuestras vidas. Pues como pueden ver, es una explicación muy clara y detallada de la doctrina de la salvación. Y nosotros ya miramos la condenación de cómo todo el hombre es condenado. Ahora él está hablando de cómo el Señor nos justifica, de cómo Él nos salva. Y nos comparte aquí en estos versos de por qué Jesús tuvo que morir por nosotros. Leamos el texto. Si no han abierto su Biblia todavía, Romanos 3, por favor, háganlo. Y vamos a empezar en el verso 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues él comienza esta segunda sección hablando de cómo Dios ha revelado la manera en que el hombre puede estar bien con Dios. Entendimos que todo hombre es pecador, que está mal con el Señor. Ahora comparte cómo el hombre puede estar bien con Dios. Y dice, no es por medio de siguiendo la ley. No es por medio de haciendo buenas obras, porque ninguna persona se puede salvar, justificar, estar bien con Dios por medio de sus obras. Dice, solamente es por medio de fe en Jesucristo. Y dice, es igual para todos. No importa tu raza, tu descendencia, tu religiosidad, porque todos han pecado y ninguno alcanza la norma gloriosa de Dios. Pues ¿cómo es que Dios, por medio de Jesucristo, nos hace estar bien con Él? En eso continúa verso 24. Siendo justificados, dice. Si no han encerrado eso en un círculo, háganlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Pongan un círculo alrededor de eso, que es en Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Pongan un círculo alrededor de eso también. Por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Pablo nos introduce tres grandes conceptos, tres grandes palabras para describir lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar bien ante el Señor. Nosotros, seres pecaminosos, individuos que somos pecadores, de cómo podemos estar bien ante los ojos de Dios. Y él dice, la primera es por medio de la justificación. La justificación es más que perdón, aprendimos la semana pasada. Es más que solamente ser perdonado, sino es que una persona ha declarado justo, como si nunca hubiera pecado. Hablamos de cómo una persona puede ser perdonado de un crimen, pero todavía cargan esa culpabilidad dentro de ellos del crimen, porque ninguna pena se ha pagado. Pero la justificación habla de que Dios no solamente nos ha perdonado, sino que Cristo tomó las consecuencias por nosotros, para que pudiéramos ser libres de la culpabilidad. Que Él tomó nuestro pecado y a cambio nos ofrece su justicia.
y somos declarados justos en los ojos de Dios. No meramente perdonados, pero tan justos como Cristo es justo. Esta justificación que resuelve el problema de la culpabilidad. La próxima semana hablaremos de la propiciación, que es lo que resuelve el problema de la ira de Dios. Que Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, y eso requiere que Él castigue el pecado. Eso requiere que Él reaccione contra todo lo que es contrario a su naturaleza. Pues si Dios tiene ira contra el pecado, ¿cómo puede eso ser satisfecho? Y es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y la propiciación resuelve el problema de la ira de Dios. Pero esta semana nos toca la redención, que resuelve la deuda que nosotros debemos a Dios por nuestros pecados. Pues, ¿qué es redención? Cuando mencionamos este término, lo usamos mucho en nuestro vernáculo, fui redimido. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Redimidos, redención. Bueno, ustedes están más familiarizados con ello de lo que piensan. Quizás alguna vez o han conocido a alguien que alguna vez que tuvo que ir a una casa de empeño porque necesitaban dinero. Esos son esos lugares donde tienen cosas de segunda, ¿verdad? Pero uno como individuo, si tiene necesidad de dinero, quizás para pagar una deuda, pagar una cuenta, puede tomar algo que es de valor de uno. Puede ser joyas, puede ser un reloj, puede ser algún aparato eléctrico. Y puedes llevarlo a una casa de empeño, donde ellos te lo compran. Siempre por una fracción, ¿verdad? Como a 30% del verdadero costo. Pero ellos te dan dinero a cambio de ese artículo. Y normalmente hay una estipulación donde ellos dicen: retendremos esto por 30 o 60, quizás 90 días antes de venderlo a alguien más. Pues tenemos nosotros la opción de regresar a la casa de empeño con el dinero que nosotros agarramos de ellos, más intereses, y comprar, redimir ese artículo nuevamente para llevarlo a casa. Bueno, la palabra griega por redención tiene el mismo sentido de la forma que nosotros lo usamos. Significa comprar algo de nuevo. El redimir es comprar algo que una vez fue suyo, pero ahora está en manos de otro, quizás por deuda, quizás por alguna situación. Y el redimirlo es comprar eso de nuevo para que sea de uno. Y Pablo dice que sí, nosotros hemos sido justificados, pero más que eso, también hemos sido redimidos. Que Cristo nos ha comprado de nuevo. Fuimos originalmente de Él, posesión de Él, pero debido a nuestros pecados, nosotros caímos en las garras del enemigo. Pero que Cristo vino a este mundo para comprarnos de nuevo con su sangre. Ahora, los lectores de Romanos, a quien Pablo escribía, entenderían este concepto de la redención muy claramente. En el imperio romano, los días de Pablo, en todo el imperio había más de 60 millones de esclavos. Esclavos era una parte esencial de la economía. No solamente la compra y venta de los esclavos, sino deteniendo esa mano de obra, trabajando por uno en cosechando o lo que sea. Pues el mercado de esclavos era algo que todos estaban familiarizados de ello.
Por cierto, en el centro de todos los mercados, en todas las ciudades romanas, había un lugar donde la compra y venta de esclavos se llevaba a cabo. Se llamaba el Agora. El Agora. Y era allí donde uno, si necesitaba comprar un esclavo, podías venir. Y había una plataforma donde los esclavos eran puestos para que uno lo pudiera ver y podías comprarlo. Ahora, esos esclavos normalmente venían de diferentes orígenes. Algunos de ellos eran prisioneros de guerra, que algún país contra quien Roma había peleado y ganado lleva a algunos de los enemigos como esclavos para venderlos. Otros eran esclavos por razón de deuda, que ellos debían tanto dinero que no podían ellos repagarlo y debido a sus deudas habían caído en esclavitud. Otros eran esclavos porque así nacieron. Fueron hijos de un esclavo y una esclava. Pues ellos nacieron bajo esa situación, ellos siendo esclavos de otra. Pues ahí en el Agora, en el centro del mercado, en esa plataforma, exhibían los esclavos y uno podía venir a subastarlos, a comprarlos. Y cuando uno compraba un esclavo, decían que uno lo había agorazo. El agora lo había agorazo, la palabra griega. Que habías comprado ese esclavo, lo habías redimido. Uno podía ir a la agora para agorazo un esclavo para que fuera tuyo. Ahora, esa palabra griega agorazo no es la que Pablo usa aquí en Romanos. No. Hay otra palabra que se traduce redimido o redención. Y es la palabra ex agorazo. Esto es diferente en ese sentido. Muchas veces gente compraba esclavos solamente por una temporada. Quizás era tiempo de cosecha de, café. Porque a mí me gusta. Pues uno compraba esclavos para ayudar a recoger la cosecha, pero cuando la cosecha se terminaba, lo regresaba a la agora para venderlos. Ojalá te regresaba el dinero, ¿verdad? Pero un ex agorazo era cuando comprabas un esclavo y nunca lo ibas a devolver a vender. Te lo ibas a quedar. Iba a ser tuyo. Agora, un esclavo por una temporada. Ex agorazo cuando te redimían y se quedaban con uno. Pero esto tampoco no es la palabra que Pablo usa aquí en Romanos. Hay otra palabra que se traduce redimido o redención. Es la palabra lutruo. Lutruo. Y eso es cuando un esclavo era comprado con el propósito de darle libertad. Quizás era un conocido, alguna persona amado, familiar de uno. Podías ir al mercado a redimirlo, a comprarlo con el propósito de darle libertad. Pues te imaginas un día, estás caminando por el mercado, agarrando tus verduras y fruta para los niños. Y de repente tú pasas por el agora, por la plataforma. Y te das cuenta de alguien que está parado ahí. Yo conozco a ese individuo. Y quizás es un amigo de la escuela. O quizás es un pariente lejano. Y tú dices, yo lo conozco. Es mi pariente. Está siendo vendido como esclavo. Tú podías lutruo
en decir, yo lo voy a comprar, no para que trabaje por mí, no para que sea amigo, pero sino para darle la libertad. Y esa es la palabra que Pablo usa aquí para describir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí podemos decir, el Señor nos ha agarrado, nos ha comprado. Amén. Pero más que eso ha hecho el Señor. El Señor nos ha comprado no para devolvernos, no para decir solamente es por un tiempo que te quiero, Greg, sino nos ha comprado para quedarnos con Él ex agorazo. Y eso es cierto, pero más que eso, el Señor nos ha comprado para darnos libertad. Cristo entró al mercado, nos miró, nos encontró esclavizados, siendo vendidos, y motivado de su amor nos ha comprado con el fin de librarnos. Y en eso somos nosotros liberados también de nuestras deudas y de la carga que nos hizo caer en esclavitud para comenzar. Es un concepto fabuloso. Bueno, dices, un montón de palabras griegas. ¿Quieres apantallarme o algo, pastor? ¿Qué te pasa? A mí qué me importa todas estas palabras griegas. A mí qué me importa esta doctrina de la redención. Porque es un concepto clave en la explicación de Pablo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que tenemos que entender es que todos necesitamos ser redimidos. Todos. Porque el Nuevo Testamento dice que todos nosotros nacemos en esclavitud. Esclavitud al pecado. Nuestros padres originales no lo fueron. Adán y Eva. Ellos eran en verdad libres. Libres de vivir en el huerto, libres de comer de todos los frutos menos de uno, libres de cuidar el huerto, libres de convivir con el Señor. Ellos tenían verdadera libertad. Pero ¿qué sucedió cuando vino la serpiente y tentó a la mujer y al hombre de comer del único fruto prohibido? Lo comieron. Y en ese momento, al tomar esa decisión, sufrieron las consecuencias y perdieron su libertad. Perdieron la libertad de ya no podían vivir en el huerto, sino fueron echados afuera. Perdieron la libertad de poder comer del fruto del huerto. Ahora ellos tenían que salir y trabajar y labrar la tierra por su cuenta. Perdieron la libertad de tener comunión con el Señor, porque ahora el pecado había entrado y había hecho separación entre ellos y Dios. Ellos perdieron su libertad y se hicieron esclavos al pecado. Y tienen ahora esa tendencia, esa inclinación hacia el pecado. No solamente ellos, sino todos sus hijos tienen esa propensidad, esa tendencia. Todos, si quieren, eran esclavos. Y así somos nosotros. Nacemos esclavos al pecado y necesitamos ser redimidos. Ahora vayan en sus Biblias a Juan capítulo 8, donde vamos a mirar una conversación fascinante que tiene Jesús. Aquí está quizás uno de los momentos más populares de su ministerio. Gente está viniendo a escuchar sus enseñanzas, a ver sus milagros, comer del pan y de los pescados que Él multiplica, de ser sanado de las enfermedades. Gente lo está siguiendo por multitudes. Pero no todos están siguiéndole de motivación puros. Algunos en verdad están siguiéndole a Él, queriendo aprender de Él. Pero hay otros que están ahí para tratar de desacreditarlo. De buscar de qué acusarlo, difamarlo,
de atacarlo. Y miramos lo que sucede, capítulo 8, verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Nota esto. Habían ¿qué? Creído en él. Estos son personas sinceras. Personas que están buscando del Señor. Ellos habían creído en él. Y él les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues él dice a estos que le están siguiendo de fe, de corazón. Dice, hey, si siguen permaneciendo, siendo atado a mí, siguiéndome a mí, por medio de la verdad experimentarán más y más libertad en sus vidas. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de las tendencias pecaminosas. Pero entonces, nota verso 33. Y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Quiénes son los ellos? Tendemos de pensar que está refiriendo a los que mencionó previamente, que son aquellos que estaban creyendo y siguiendo al Señor. Pero yo sugiero que no. Los ellos es una referencia a los fariseos que se habían mezclado en el grupo, tratando de causar problemas y ver de qué acusar al Señor. No tenemos tiempo para verlo en su enteridad, pero pueden ver, ellos aparecen en verso 13 con sus acusaciones, verso 19, verso 22, verso 25 y verso 27. Había entre medio de los sinceros seguidores este grupo de fariseos que estaban atacando, confundiendo y tratando de desacreditar al Señor. Pues Él les explica a sus seguidores, hey, si son mis discípulos y permanecéis en mí y en la palabra, seréis libres más y más y más en sus vidas espirituales. Y los fariseos se ofenden, porque eso es lo que está implicando, que los que no tienen a Cristo son ¿qué? Prisioneros, están encadenados al pecado. Y ellos dicen, oh momento, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y yo digo, ¿qué libro de historia están leyendo ustedes? ¿De veras? ¿Nunca han sido esclavos de nadie? ¿No se acuerdan de una pequeña cosa llamado el Éxodo? Right? Donde Israel eran esclavos de los egipcios por 400 años, forzados a labor riguroso, construyendo sus grandes pirámides y monumentos. ¿No se acuerdan de eso, judíos, fariseos? Por cierto, esos monumentos que hicieron los judíos, esos grandes pirámides que ellos construyeron para los egipcios, el pirámide más grande está hecho de 2.300.000 bloques de granito. Cada bloque pesa de alrededor de 2.5 toneladas. Si pudiéramos tomar todos esos ladrillos y ponerlo en línea, se pudiera edificar una muralla 10 pies de alto, 5 pies de ancho, que extiende de Los Ángeles a Nueva York. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿De veras? ¿Hicieron eso por su libre albedrío? No lo creo. ¿Y qué tal? ¿Qué onda con los tiempos de los jueces? Miramos ahí un periodo de 300 años, donde Israel cayó en cautivo por 7 diferentes naciones, los moabitas, los filisteos, los midianitas, etcétera, etcétera, constantemente siendo invadidos y esclavizados por naciones extranjeras.
Y no se acuerdan de lo que sucedió en el año 740 antes de Cristo, cuando Asiria descendió y tomó cautivo los 10 tribus del norte. ¿Y qué tal lo que ocurrió en 600 antes de Cristo? Cuando Nabucodonosor y Babilonia entró, invadió los 2 tribus del sur y los llevó cautivos a Babilonia. Y por cierto, aún los días de Jesús no eran libres, porque eran parte del imperio romano. Y tenían a un gobernador, Poncio Pilato, gobernando sobre el país. Eran controlados por los romanos. Pero ellos en su ceguera, en su arrogancia, en su orgullo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eso es lo que gente bajo esclavitud dice. Porque el pecado causa una dislexia espiritual. Que ven todo al revés, todo boca abajo. No pueden ver las cosas claramente. Y eso es lo que hace el pecado. Tuerce las cosas. Tiene ese efecto en los individuos donde no ven lo presente ni la historia claramente. Yo no soy esclavo al pecado. Yo puedo dejar de tomar cuando me dé la gana. No me da la gana, por eso yo sigo tomando. Yo pudiera dejar las drogas si quisiera, pero siento que refina mi personalidad, por eso los uso. No. Gente piensa que son libres y quizás dejan una cosa solamente para meterse en otra, pero son esclavos al pecado. Bueno, yo no tengo ninguno de esos malos hábitos. Bueno, ¿qué tal el resentimiento y la amargura? ¿Qué tal el enojo y las explosiones de ira? ¿Qué tal esa compulsión que todos te acepten? Todos son esclavitud al pecado. Jesús continúa en verso 35 diciendo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, ¿qué? Seráis realmente libres. El pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Por favor, entendamos eso. Cuando Jesús nos dice, no pequéis, no lo imaginen como un papá enojado mirando a sus hijos diciendo, no pequéis. Pero mírenlo como un padre amoroso implorando, no pequéis. Porque yo sé dónde el pecado conduce. Yo sé lo que el pecado hace y causa. ¿Cuántos les gusta pescar aquí? ¿Tenemos pescadores? Ok. ¿Y ustedes son los tipos que pescan, después avientan el pescado de vuelta al agua? Ok, yo no entiendo esa lógica. Qué desperdicio de tiempo y de energía y de carnada y todo lo más. I'm sorry. Pero si yo voy a pescar, yo voy a agarrar ese pescado, lo voy a matar, lo voy a freír y lo voy a comer. Porque para eso está la pesca. De otra manera es pérdida de mi tiempo. Yo quiero pescado para comer. Taquitos. Pero ¿qué haces cuando vas a pescar? Bueno, tú agarras tu ¿cómo se llama? La caña, sí, la caña a pescar y le pones un anzuelo. En ese anzuelo le pones carnada y lo arrojas al agua, ¿verdad? Y le empiezas a
a bailar un poco para atraer al pescado que venga a tomar una mordida. Y eso es lo que el enemigo hace. Y el pecado es ese anzuelo, es ese gancho. Que nosotros estamos yendo por la vida y pasando y quizás con un compañero nadando y miramos ese anzuelo con un gusano bien jugoso. Y le decimos, hey, mire ese gusano, mira las curvas, wow, ¿verdad? Y decimos, démosles una probadita, una mordidita, una pequeña. ¿Y qué sucede cuando le mordemos? ¡Chum! Estamos enganchados, jalados, fritos. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el pecado. Y él dice, cuidado, el pecado esclaviza. Tú piensas, solo voy a darle una probadita, solo voy a experimentar un poco. ¿Qué es la gran cosa? Es un gancho. Para engancharte, para jalarte, para arrastrarte y para freírte. Y por eso el Señor dice, no pequéis. Porque yo sé que es un gancho, es un anzuelo. Tú piensas, pero solo una probadita, pero yo te digo, el fin es muerte. Muerte a tu matrimonio, muerte a tu felicidad, muerte a tu paz. Siempre trae muerte, sin excepción. La paga del pecado es muerte. Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 6. Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. El pecado siempre conduce a muerte en alguna forma, de algún tipo. La pregunta es, ¿estamos cansados de eso? ¿Estamos enfadados de eso? ¿Enfadados de ser controlados por el pecado? Que cada vez que la tentación viene tocando a nuestras puertas, le abrimos, le decimos pase adelante para que otra vez traiga caos a nuestras vidas. ¿Estamos cansados de eso? ¿Qué es la respuesta? Verso 32, la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos ser librados? Bueno, en el libro de Oseas hay una increíble ilustración. En ese pequeño libro encontramos el palpitar del corazón de nuestro Dios más que en cualquier otro libro. Es una historia hermosa del amor de Dios, principalmente para Israel. Pero como vamos a ver, también puede ser un retrato, un dibujo, un retrato de la redención de Dios para nosotros. Eso me recuerda de un niño de 5 años que estaba trabajando duro en pintar un pequeño retrato. El papá lo vio ahí en la mesa del comedor, dijo, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy dibujando a Dios. El papá pensó que es gracioso, pero dice, mi hijo, pero nadie sabe cómo Dios se mira. Y el niño sí levantaba la cabeza. Bueno, en 2 minutos todos lo sabrán, ¿verdad? Bueno, aunque nosotros no sabemos cómo Dios se mira, esta ilustración nos enseña por lo menos su corazón.
La historia empieza hablándonos de un hombre llamado Oseas. Oseas era un profeta de Dios, un predicador si quieres, un hombre piadoso que se enamora y se casa con una mujer de nombre Gomer. La pareja se casa y tienen 3 hijos juntos. Pero algo sucede con el último, que Oseas lo nombra lo a mí, que significa no es mío. No sé cómo se dio cuenta Oseas. Quizás el nariz era demasiado grande, los oídos demasiado desplegados, no sé. Pero él miró la criatura y dijo, ese no es mío. Y se dio cuenta de que su esposa andaba saltando en camas de otros. Debió haber sido un choque terrible la primera noche que Oseas regresó a casa y encontró a Lo-ammi llorando y los otros 2 sentados en la mesa sin comida enfrente de ellos. Su esposa se había ido, la había abandonado para ir tras otros hombres. Muy similar a lo que hizo Adán y Eva cuando fueron persiguiendo tras esa fruta. Muy similar a lo que tú y yo hemos hecho en buscando nuestra satisfacción en otros lugares, además de Dios. Ella lo abandonó su familia para ir en pos de otros amantes. Y ella empieza a vivir y seguir una senda de pecado, persiguiendo tras placeres y posesiones. Ella abandona a un hombre piadoso que la proveía por ella, que la sostenía, que le amaba, para ir a amantes que la usaron y después las desecharon. Eventualmente, ella se encuentra viviendo con un hombre que ni siquiera puede darle lo que ella necesita para sobrevivir. Y vemos a Oseas, este profeta, este hombre de Dios, le empieza a llevar comida, dinero, ropa, y sigue proveyendo por ella a pesar de su adulterio. Pero con un corazón quebrantado, sintiendo el profundo rechazo. Oseas un día está caminando por el mercado y pasa ahí por el lugar donde los esclavos son vendidos, y él se da cuenta que una esclava es traído a la plataforma, sucia. Casi no la reconocía. Pero algo dijo, es Gomer. Y así fue. Oseas se da cuenta que es su esposa, la que le había dejado años atrás para perseguir tras el placer, para ir tras las posesiones. Ahora es una esclava y siendo vendida. Y ahora escuchen lo que Dios dice a su siervo Oseas. Le dice, ve y ama otra vez a tu esposa. Aun cuando ella comete adulterio con un amante, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque haya vuelto a otros dioses. Ámela. No la rechaces. No le des la espalda, Oseas, sino cómprela. Redímela. Pues ¿qué hace Oseas? Verso 2. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Eso en verdad era la mitad del precio de un esclavo en esos días. 1 homer y medio de cebada era la mitad de lo que tú dabas a una vaca por una comida.
Pues podemos ver que el estilo de vida que Gomer había seguido, que ella había vivido, la había desgastado a tal punto que las consecuencias que ella estaba sufriendo físicamente la había desgastado a tal grado que ni siquiera podía pedir el precio de un esclavo por ella. Pues ¿qué hace Osea? La compra de nuevo. Y pudo haberla arrastrado antes de los ancianos y dicho: ella cometió adulterio, debe ser apedreada. Él bien pudo haberla condenado a la muerte, pero no lo hace, sino que después de pagarle la deuda, la trae a casa y nuevamente le hace su esposa. Eso es la redención. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. La Biblia dice que todos nosotros, como Gomer, nos hemos descarriado. Hemos abandonado a nuestro Señor, a nuestro Creador, para ir tras otras atracciones, para tratar de satisfacer nuestros anhelos en otros lugares. Y por eso dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro camino. Nosotros fuimos creados por Dios para tener una relación con Él. Pero cada uno de nosotros hemos ido por nuestros caminos, tratando de llenar nuestras vidas en otros lugares, en otros pastos, en otros estilos de vida. Pues ¿qué hace el Señor? Así como Oseas, nuestro Señor Jesucristo vino al mercado. Pero no nos mira de coincidencia, sino vino al mercado con ese propósito. El Dios Todopoderoso se hizo carne y vino a esta tierra para venir en búsqueda de nosotros. ¿Por qué? Para redimirnos. En Lucas 4 dice, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Me ha enviado para qué? Proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner ¿qué? En libertad a los oprimidos. Jesús dijo: yo he venido con el plan de redimir la humanidad, de traer libertad a los que están cautivos, encadenados al pecado y a las consecuencias del pecado. Poner en libertad a los que están oprimidos. Y el Señor nos encontró ahí en esa plataforma, en el centro del mercado, moreteados y sucios de todo lo que mal que hemos cometido. ¿Y qué hace? Nos compra. Nos redime. ¿Con qué? Con su sangre. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y ninguno alcanza la gloria de Dios. Y entonces dice: y la paga del pecado es. Y ese es el rótulo que todos nosotros tuvimos de alrededor, el letrero, ahí en la plataforma, en medio del mercado, el precio que estaba pidiendo por nuestras vidas: muerte. Eso es lo que yo debo. Esa es la deuda que me ha traído la esclavitud. Muerte es lo que debo. Pues Cristo vino y nos redime, no con oro, no con metales preciosos, sino con su sangre. En Efesios nos dice: en Él tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿El precio es muerte? Doy mi vida. Lo compro para que sea mío,
Pablo dijo, el que no conoció pecado, Jesús. Perfecto, santo, sin pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Asumió la deuda que yo debía. Y a cambio, dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él pagó el precio impagable y lo hizo con su sangre. Dice, sabiendo que no fuisteis ¿qué? Redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Notaron cómo describe nuestras vidas antes de Cristo? Dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra ¿qué manera de vivir? Vana, vacía. Eso es lo que nuestra vida eran antes de Cristo. No tenían significado, no tenían propósito, eran fútiles, era un desperdicio. En otras palabras, cuando estamos en la plataforma con ese letrero que dice el precio es muerte, no había nada en nosotros que valía la pena redimir. Nada que ofrecíamos. Nada bonito, nada atractivo, nada. Pero Cristo nos compró de todas maneras. Y nos compró con su sangre. Y pagó el precio por completo. Dice, porque también Cristo murió por los pecados que una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Cuando Cristo nos compró, Él pagó el precio completo. No dio el enganche. Dice, ahora te toca a ti dar los pagos mensuales, ¿ok? Alguna gente piensa así. Que sí es como nosotros nos salvamos. Que Cristo dio el pago inicial. Pero ahora a ti te toca hacer ciertos ritos, hacer ciertas obras, seguir ciertas reglas, cumplir ciertos requisitos. Y si lo estás haciendo lo suficiente, dando tus pagos mensuales, entonces serás redimido. No. Cristo lo pagó por completo, una vez por todas. Recuerda lo que Él dijo en la cruz. La última palabra que Él dijo era, consumado es. La palabra griega es una palabra, tetelestai, que era una palabra que usaban en los mercados, por cierto. Si tú ibas al mercado y querías comprar un mueble, una mesa de comedor para tu esposa, y decían, bueno, eso te va a costar 5 piezas de plata, y dices, bueno, tengo 3, puedo regresar cada mes después que me pagan y te doy una, ok. Y cada mes regresaba y le dabas una. Cuando dabas la última moneda, tomaban el recibo y escribían tetelestai, que significa pagado por completo. Y eso es lo que Cristo clamó de la cruz. Pagado por completo. ¿Qué fue pagado por completo? Los pecados. El precio de la redención. Dice, yo he pagado por completo para redimir, para comprar a estos individuos con el fin de que yo les dé libertad. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros tomemos de esto. Sí, el Señor nos ha justificado. Pero más que eso, también nos ha redimido. Ha
pagado nuestra deuda por nosotros. Nos ha comprado para ser suyos. Nos ha agorazado. Nos ha adquirido. Nos ha comprado. Pero no solamente nos ha agorazado, sino nos ha exagorazado. Así como hizo Oseas cuando compró de nuevo a su esposa para nunca venderla de nuevo, para nunca llevarlo al mercado para venderla de nuevo. El Señor nos ha comprado para ser suyos, para ser sus novias. Eso es lo que el Nuevo Testamento llama a la iglesia. Somos la novia de Cristo. En otras palabras, estamos seguros en Él. Él no va a decir, ya me fastidiaste, Greg, te voy a llevar al mercado para que otro te compre. No. Dice, no, yo te he comprado ex agorazo para que sea mío. Pero no solamente ex agorazo, lutruo. Te he comprado para librarte. Para librarte de la esclavitud del pecado. Para quebrar las cadenas del pecado en tu vida. Y nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha adquirido con su sangre para que seamos de Él. Y nos ha dado libertad. Por eso Jesús dijo, ya no los llamo esclavos, sino amigos. Un amigo tiene una relación de amor. Y eso es la relación que el Señor tiene con nosotros. Y dice, he quebrado las cadenas de la esclavitud para que viven en libertad. Ya no sujetos a cada demanda de la carne. Cada demanda que viene el enemigo con la tentación. Pero yo he traído libertad para que verdaderamente seréis libres. ¿Por qué hizo el Señor esto por mí y por ti? Porque nos vio tan valiosos ahí en el mercado. No. Es por su gracia. Y mi valor lo encuentro no en quién soy, sino en el precio que Él ha pagado por mí. Eso es lo que significa la redención. El Señor te ha comprado con lo más precioso que este mundo tiene para ofrecer, su sangre, para que sean verdaderamente libres. Y Señor, gracias te damos. Que tú nos has redimido. No solamente perdonado, no solamente justificado, pero nos has redimido, nos has comprado. Con tu sangre que derramaste de la cruz. Para que nos des libertad. Yo pido, Señor, que cada uno de nosotros entendamos la profundidad de esto. Y que nuestras vidas sean transformados por medio de ello. Al entender el gran amor que tuviste para nosotros. Pero quizás hay alguien aquí esta mañana que ellos han sentido que son víctimas de la esclavitud del pecado. Hay cosas en sus vidas que ellos no han podido dejar, cadenas que ellos mismos no han podido quebrar. Pudiera ser adicciones, pudiera ser actitudes, pudiera ser enojos y
resentimientos y amargura. Pudiera ser formas de pensar. Pero tú ves cómo han traído destrucción a tu vida, dolor a tu vida. Y ves cómo son cadenas que te están limitando y terminando. Y deseas la libertad. Cristo vino con ese fin, de traer libertad a los cautivos. Y lo único que tienes que hacer es clamar a Él y poner tu fe en Él. Recibirle como tu Salvador. ¿Cómo se hace eso? Meramente en creyendo que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por ti. Que la muerte que Él murió, lo murió porque tú lo merecías. Por los pecados, los males que tú has hecho. Eso era la etiqueta que colgaba alrededor de tu cuello de lo que tú debías. Y Él murió pagando ese precio para que tú pudieras ser libre. Y pudo hacerlo porque Él vivió una vida perfecta, porque Él es el Hijo de Dios. Y si tú aceptas lo que Él hizo, que lo hizo por ti, y pones tu fe y confianza en Él como tu Salvador, Él te redimirá. Pues ore esta oración, diga: Señor Jesús, redímeme. Yo confieso que soy pecador, merezco la muerte, pero he entendido hoy que por eso tú moriste, para pagar la deuda que yo no podía pagar. Te recibo como mi Salvador. Perdóname de mis pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. La Biblia dice: si tú pusiste tu fe en Cristo, que el Señor te ha perdonado, te ha justificado y te ha redimido. Y eres perdonado. Y puedes salir de aquí sabiendo que tienes libertad. Libertad del pecado, libertad para ahora poder vivir para el Señor y agradarle a Él. Pero queremos darte un pequeño información de cómo puedes hacer eso. Y es nuestro regalo para ti. Nos gustaría regalarte una Biblia primeramente, que es la palabra de Dios, donde Él te enseñará cómo vivir y lo que Cristo ha hecho por ti. Y también tenemos un pequeño manual que hemos escrito, un libreto para nuevos creyentes. No hay enganche, no hay truco, es nuestro regalo. Queremos dárselo. Pues si usted oró esa oración, yo voy a pedir que después de servicio vayas a hablar con algunos de los que están sirviendo aquí. Puede ser uno de los sugieres o los diáconos, al anciano Tony, quien sea. Y dile: yo oré con el pastor, me gustaría recibir ese paquete que él ofreció. Y ellos se lo entregarán con mucho gusto. ¿Okay? Bueno, pongámonos de pie, Calvario, y démosle gracias al Señor por el hermoso regalo de la redención. Alabémosle.
gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos protegerán. Gracias sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá. Y Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí reunidos esta mañana. Gracias por la enseñanza, Padre, y por tu palabra que permanece verdadera y sólida a través de los tiempos y las circunstancias, Señor. Bendito y glorificado seas. En tu nombre santo oramos y decimos amén.